la historia de los leopardos, que fueron un grupo bastante interesante que apareció acá en Colombia durante la primera mitad del siglo XX, tenía que ver con un intento de renovar el discurso del Partido Conservador Colombiano a partir de la asimilación de las tesis que se habían desarrollado otros movimientos análogos en Europa y que tenía que ver con el hecho de que la derecha debía convertirse, por así decirlo, en en la nueva fuerza revolucionaria. Si anteriormente la izquierda, pues durante el siglo XIX y principios del XX, hasta llegar al acontecimiento de la Revolución Rusa, partiendo pues de ese periodo que va entre la Revolución Francesa y la Revolución Rusa, la izquierda se ha convertido en el sinónimo de la revolución. Los pensadores de finales del siglo XIX y principios del XX se habían propuesto una renovación del discurso de las ideas nacionalistas y de derecha habían adoptado la idea de que era necesario que la derecha se convirtiera en la nueva forma de la revolución, es decir, el proceso de pues lo que se llama en Alemania los revolucionarios conservadores, que partían de la tesis de que los conservadores no debían detener la revolución, sino guiarla, conducirla, ser los nuevos revolucionarios. Alzate, el líder de los leopardos, escribió varios textos acerca de este proceso, de que la nueva revolución era la revolución de la derecha y que a través de las ideas del nacionalismo, de una nueva concepción económica, de un rechazo, por ejemplo, de las tesis tanto de Moscú, es decir, del mundo comunista, y las tesis de Chicago, es decir, del mundo capitalista, se debía volver a los fundamentos romanos, es decir, a la nueva Roma, pero ya no la Roma antigua, sino la Roma de Mussolini, la Roma eterna, que debía convertirse en el nuevo modelo económico y político de las naciones que pretendían independizarse de los poderes de las potencias dominantes de la época, que estaban por un lado asumidas por los Estados Unidos y por otra por la creciente y cada vez más poderosa Unión Soviética en proceso de industrialización. Ahora bien, este proceso es tomado por los leopardos como una nueva configuración, como el intento de una nueva configuración antropológica que pretenda recuperar los valores del pasado, pero no para quedarse con unos valores inmóviles, sino para que estos valores fecunden y den vida a nuevas estructuras, a nuevas formas, conservando no la ceniza quemada de las viejas tradiciones destruidas por los procesos revolucionarios que habían acontecido desde el siglo XVIII y todo el siglo XIX, sino a retomar el fuego de la tradición vivo, de la sagrada tradición que podía mantenerse y que debía ser conservado realmente para que los seres humanos pudieran seguir transmitiendo sus herencias al resto de sus sucesores. Es así como nace este intento de crear una nueva concepción antropológica de una humanidad que estuviera arraigada firmemente en unos valores espirituales, pero que estos valores espirituales tomaran formas modernas, modernistas, que desafiaran el mundo moderno desde una óptica completamente nueva y poderosa, que tenía como base todo este discurso nacionalista. Ahora bien, los leopardos deciden realizar este trabajo de remodelación de la vieja derecha colombiana, que había quedado anquilosada, sobre todo por la fuerte influencia que había tenido las ideas, por así decirlo,
de los conservadores históricos que en ese entonces habían derrotado pues a los nacionalistas liderados por Miguel Antonio Caro y compañía, de la mano de los presidentes conservadores antioqueños como Carlos R. Restrepo, y que habían llegado a un nuevo modus vivendi con los liberales, que en ese momento habían llevado a cabo la apertura hacia el mundo estadounidense, viéndolo como una posibilidad o como un modelo que lo llama muy bien Marco Fidel Suárez la Respice Polo, es decir, la estrella del norte. Este modelo, por supuesto, era tomado como el modelo de Chicago, como ya he dicho, que debía convertirse en el nuevo modelo de la industria nacional. De ahí, por ejemplo, las inversiones millonarias de Estados Unidos en Colombia, sobre todo, por ejemplo, con las bananeras, con el petróleo, o sea, con la extracción de petróleo, con el soborno, digamos, de las autoridades nacionales para llevar a cabo todos estos procesos de extracción, lo cual iba dirigido sobre todo hacia una desestructuración de los antiguos ideales de la independencia nacional que estaban basados en el bolivarianismo. No por nada, los Leopardo retoman el mito del bolivarianismo, lo retoman como mito político, juvenil, para movilizar a las personas en contra de todo este monroísmo que había calado profundamente dentro de los sectores conservadores de la época. Es así como ellos también defienden, por ejemplo, la independencia de Cuba, que Cuba era una de las banderas, por ejemplo, de la derecha sobre todo hispanista, pero del hispanismo no actual, que está muy conectado sobre todo con convertir al hispanismo en una especie de subimperialismo bajo la nómina de Estados Unidos. De ahí, por ejemplo, todos estos partidos modernos, Vox, sino del hispanismo orgánico nacido de la guerra, de la derrota de España en 1898 y del triunfo de los países anglosajones sobre las naciones, pues sobre los restos del Imperio Español, incluyendo los países que se habían libertado antes del ascenso vertiginoso de los Estados Unidos como gran nueva potencia en el escenario internacional. Es así como, por ejemplo, Leopardos, sobre todo Silvio Villegas, en su libro No hay enemigos a la derecha, en el capítulo sobre el nacionalismo económico, habla sobre la dolarización de la economía cubana, la enmienda Platts, describe, por ejemplo, la destrucción del agro cubano, la entrega de los territorios de los campesinos a las grandes azucareras gringas, la venta al por mayor de toda la industria nacional para ser trasladada hacia otros lugares, la destrucción, por ejemplo, de la antigua sociedad criolla, basada sobre unos valores hispanos ahora dominados por el mundo yanqui. Los Leopardos rechazan todo ese proceso de nordomanía, como lo llegó a llamar en algún momento otro modernista que fue pues el arielismo, el famoso arielismo de Rodó, que rechazan esa nordomanía de los países, de las élites, sobre todo de las oligarquías criollas actuales, que hacían el juego y más bien vuelven sus miradas hacia la actualidad. Pero ojo, no se trata de una actualidad o de una añoranza por el pasado, como lo van a tomar los tradicionalistas, sobre todo los tradicionalistas católicos, sino que van a partir de las tesis de los autores franceses, sobre todo de Charles Maurras, que Maurras habla sobre todo de los procesos históricos a través de los cuales, digámoslo así, el catolicismo se ha convertido en una doctrina que va vivificando durante diferentes periodos de la historia las sociedades europeas, evolucionando y manteniendo, por ejemplo, el espíritu, la esencia, digámoslo así, del mundo grecorromano dentro de su propia esencia, y que
y que constantemente está en proceso de transformación, como si fuera un árbol que va floreciendo y cumpliendo diferentes ciclos, sean, por ejemplo, el arte, el arte, por ejemplo, románico durante los siglos cuarto y quinto, luego el arte gótico durante los siglos XI y XII, luego el arte barroco durante los siglos XVI y XVII, que van a ir dando transformaciones. Asimismo, los leopardos parten de estas tesis para retomar ese nacionalismo orgánico, de ese nacionalismo de las, orgánico que está en constante transformación, pero mantiene una esencia inalterada, que van transformando sus formas para darle, pero que mantienen un centro que es el mismo. Y es a través de esta teoría que se pretende reevaluar y resignificar el conservadurismo en Colombia, enfrentándose a todas aquellas doctrinas que están a favor del imperialismo y a favor de la paz con Estados Unidos, más bien pidiendo la descolonización de estos territorios, el regreso, el retorno hacia estas raíces fecundas que han mantenido nuestras naciones, y estableciendo una especie de unión con otros puntos dentro de nuestro territorio, con tal de que seamos capaces de enfrentarnos a los retos que estábamos viviendo en el siglo XXI. De ahí que, por ejemplo, Silvio Villegas también fuera otro escritor de un libro sobre, pues, que habla sobre sus viajes acerca de varios países, incluyendo Brasil, de Río de Janeiro a Buenos Aires, donde él mismo habla de sus experiencias de atravesar todos estos territorios y descubrir la riqueza y la potencialidad de nuestras naciones para enfrentar, por ejemplo, a los diferentes enemigos que nosotros estábamos conociendo en este mundo que se estaba creando ya a principios del siglo XX, y que estaba enfrentando, pues, a diferentes actores sociales y políticos, en, pues, reducidos a los enfrentamientos ideológicos que tiñeron la Segunda Guerra Mundial, donde el liberalismo, el fascismo y el comunismo se enfrentaron a muerte por la supremacía de la historia. Los leopardos practican precisamente una autocrítica, hablando de la necesidad de que nosotros retomemos nuestra propia identidad cultural en un momento en que las grandes ideologías de diferentes países en lucha estaban, por así decirlo, mellando las capacidades que nosotros teníamos. De ahí sus llamados, por ejemplo, a retomar la violencia revolucionaria, pero esta vez de la derecha, hablando, por ejemplo, de las teorías de George Sorel, hablando, por ejemplo, de las formas de los partidos nacionalcomunistas que se habían unido, por ejemplo, a los regímenes fascistas, como era el caso de Jacques Doriot, o sus llamados a mantener, pues, a mantener, por ejemplo, el campesinado, a clavar al campesino sobre el suelo, a defender el artesanado, a mantener, por ejemplo, las formas extensas, por así decirlo, de las propiedades nacionales, sobre las propiedades, pues, de las propiedades nacionales, en contra de la venta de la misma a actores extranjeros, y los procesos de nacionalización de las industrias que existían en el territorio del país a favor de nosotros. También el apoyo, por ejemplo, eso se nota en el apoyo que todos ellos realizan hacia, por ejemplo, los sectores militares, hablando de que precisamente sería a través de esta unificación de la milicia la forma en que el conservadurismo podría de algún momento resucitar los ánimos guerreros de nuestras naciones y lograr la reunificación que había quedado pospuesta desde las épocas de independencias. Todos estos procesos, por supuesto, son tomados como un todo orgánico que deben llevarnos a la conformidad de una unidad orgánica con vistas hacia una soberanía nacional y una soberanía continental
que pudiera de ese modo entrar a actuar con pie de igualdad con otras fuerzas continentales que estuvieran en otras partes, como ya lo eran los grandes estados industrializados continentales que estaban apareciendo cuando ellos escriben estas líneas en Eurasia y en Norteamérica. Muchas de las cosas que los leopardos plantean con respecto a todas estas ideas, el mantenimiento, por ejemplo, del campesinado, o sea, la protección del campesinado y del artesanado, de la pequeña industria, del mantenimiento, por ejemplo, la, mm, la descentralización de la fiscalía colombiana, dándole un papel importante a las regiones para que éstas se conviertan en la savia que nutra al resto de la nación, las provincias como el lugar en donde, pues las patrias carnales como el lugar desde donde se puede ir reconstruyendo los vínculos comunitarios nacionales, la transformación, por ejemplo, del ejército para que se convierta en un verdadero ejército modernizado, que luche contra los imperios multinacionales, pues, o sea, no, sí, los imperios multinacionales actuales. Todas estas ideas son, por supuesto, siguen siendo para nosotros válidas en la medida en que muchas de las cosas que ellos describieron para nosotros en su momento no han dejado de hacer, pues de ser realidades que nosotros enfrentamos incluso hoy en el siglo XXI. De hecho, son incluso más importantes debido a que precisamente ninguna de estas ideas se ha cumplido y los procesos de descomposición del Estado Nacional a través del capitalismo, el libre mercado, el predominio, por ejemplo, de la anomia social, que hoy en día golpea cada vez más duro a nuestros pueblos, sobre todo ahora que se pierden, por ejemplo, los vínculos de solidaridad sociales y culturales que se habían forjado en nuestras naciones, se hacen cada vez más graves. En la medida en que este proceso se ha venido, por así decirlo, empeorando, nosotros podemos decir que mucho de lo que en algún momento plantearon los leopardos sigue siendo para nosotros completamente actual. Y por supuesto, en la medida en que se hace más actual y más importante, nosotros tenemos que impulsar aún más, como nunca lo habíamos hecho antes, todas las ideas que ellos en algún momento expresaron.